comenzando con este pasaje donde dice que Él se despojó a sí mismo, que siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es vital entender esto. Si algo Dios no puede hacer, la única cosa que Dios no puede hacer, la única cosa que Jesús o el Espíritu Santo no pueden hacer, es dejar de ser Dios. Es lo único que no pueden hacer, dejar de ser Dios. ¿Qué es lo que distingue a la deidad? Sus atributos. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? Que Él es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, etcétera. Jesús no puede ni por un instante siquiera dejar de ser eso que Él es por naturaleza, sin que al mismo tiempo deje de ser automáticamente Dios. Este pasaje de Filipenses no dice que Jesús dejó de ser Dios, sino que podemos nosotros decir, Él veló, ocultó estos atributos divinos. Y muchas gracias. Gracias a usted. Y ese despojarse, no como que dejó de ser Dios, sino que no hizo uso de sus atributos. Los tenía, pero no hizo uso de ellos. Aceptó renunciar al uso de sus atributos. Adelante. Y sí, podemos decir que Él, Jesús, es verdadero hombre y verdadero Dios. Hay algunos aspectos en su ministerio terrenal que están registrados en la palabra, como ese que acabamos de leer en Filipenses y otros más, que están allí propuestos para entender que a nosotros nos salvó el hombre Dios y el Dios hombre, en tanto que respecto al pecado, por ejemplo, Él era sin pecado. Respecto a la debilidad de sufrir la muerte y sufrir los dolores de la muerte de cruz, que ninguno de nosotros puede imaginarse, eso es algo único en Jesús de Nazaret. Por eso en tantas partes dice que Dios lo sujetó a padecimiento y cargó en él los pecados de toda la humanidad. Entonces, ¿quién era el que estaba cargando ahí? Obviamente es Dios hecho carne. Sin embargo, hay algunas restricciones que yo quería poner de manifiesto. Quisiera leer una parte donde habla de la muerte de Juan el Bautista. Evangelio según Mateo, capítulo 14, particularmente el versículo 12, dice, y llegando los discípulos, o sus discípulos, los discípulos de Juan, recogieron el cadáver y lo sepultaron e informaron a Jesús. Versículo 13, al oírlo Jesús se retiró de allí en una barca a un lugar solitario y tal. ¿Qué nos propone el texto? ¿Qué nos quiere que llevemos a pensar? Bueno, que en este caso particular, así como en otros, hay una limitación que tiene que ver con la parte humana de Jesús. Y además en su omnisciencia, Jesús, porque Jesús es omnisciente, entonces pudiera haber tenido unas restricciones que él mismo se impuso respecto a conocer ciertas cosas. Es más, hay algunas partes de la palabra que nos muestran que Jesús es como si estuviera esperando la voluntad del Padre ejercida a través de ciertas acciones humanas. Por ejemplo, cuando les pregunta, ¿y vosotros quiénes decís que soy? Y entonces sale esta sorpresiva respuesta de Pedro, que Jesús le dice, bienaventurado eres, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. ¿De qué? De que Jesús no era el Hijo del Hombre para ellos. Esa es la revelación, que no era el Hijo del Hombre, sino que era el Hijo de Dios para ellos. Esto
hacía una marcada diferencia en eso, ¿no? Por ejemplo, hay partes donde se registra en los evangelios que Jesús se muestra sorprendido. ¿Cómo se sorprende una persona? ¿Cómo se puede mostrar sorprendido? Bueno, porque le sorprende ese impronto que tiene su interlocutor. Le dice, pero aún los perrillos comen de las migajas, de lo que cae de la mesa de sus señores. Y Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú dices. Entonces, hay varios aspectos humanos que no ponen en menoscabo en absoluto la deidad de Jesús, por favor, pero más bien que denotan la clase de Dios que nos ha salvado. Así como se han creado grandes herejías en torno a la deidad de Jesús, a los que persisten en el absurdo de negar la deidad de Cristo, también, y en tiempos remotos, en los tiempos de la iglesia primitiva, no aceptaban que la deidad hubiera venido en carne y sangre. Entonces se negaba la humanidad de Dios. Y lo que tratamos es presentar un enfoque donde se resalta esa humanidad perfecta, no como la de Adán, perfecta, pero sujeta lógicamente a las debilidades humanas, del dolor, sueño, de las limitaciones en cuanto a ciertas cosas del conocimiento, pero que Él todo lo sabe, que Él es la fuente de la sabiduría, que es Dios, pero claro que lo es, lógicamente, pero eso no quiere decir que no fuera creciendo. La palabra creciendo aquí quiere decir que se iba desarrollando y experimentando una cuestión que era la obediencia, experimentó la obediencia, eso es muy claro. ¿Por qué? Porque uno experimenta la obediencia donde hay desaveniencia. Pero ¿qué desaveniencia puede haber en la deidad si son perfectos y felices y no hay ninguna desaveniencia de nada? En absoluto, de nada. Pero cuando llegó el momento de redimir a la humanidad, el plan Jesucristo entró allí, el plan de redención hecho por este hombre maravilloso, este hombre Dios y este Dios hombre, pues cumplió su cometido, pero en la cruz estuvo el hombre. En la cruz estuvo el hombre. Adelante. Así es, gracias hermano Carlos. Tenemos a Dios, quien se hizo hombre y vino a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, que significaba hacerse maldición, porque estaba escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y habiéndose hecho él maldición, nos libró a nosotros de la muerte y de la maldición, y nos une en una comunión íntima y perfecta con Dios. Gloria sea a Dios Padre por su Hijo Jesucristo, por su hermoso plan de salvación y de amor manifestado para nosotros, para toda la humanidad, para todo aquel que cree.